Siendo así, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora del 1 de agosto del año 2023 en el incidente 12 del expediente 28-2017. Dirige el debate el doctor Enrique. Doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos nuevamente. Señorita asistente de audiencia, de cuenta concurrencia virtual de las partes procesales. Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, así como sujetos procesales convocados a la presente audiencia virtual de apelación de auto. En cuanto a la acreditación, señor director del debate, debo dar cuenta a usted que contamos con el representante de la Procuraduría Pública DOC para el caso Odebrecht, esto es el abogado Miguel Ángel Chero Pretel como abogado principal y como abogada interconsulta la doctora Silvia Ramírez. Asimismo, señor director del debate, debo dar cuenta a usted que por la defensa técnica de la empresa Alfa Cónsul S.A. se encuentra conectado el abogado Andy Carrión Centeno. Todo lo que tendría que dar cuenta a la distinguida sala. Bien, muchas gracias. Preguntamos si el actor civil está conforme con los datos de acreditación. Conforme, señor magistrado. La defensa de la empresa Alfa Consult. Conforme, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Bien, preguntamos si van a mantener recurso de apelación la defensa de empresa Alfa Consult. Nos mantenemos en ambas pretensiones del recurso de apelación, señor magistrado. Bien, viene en apelación la resolución 35 de fecha 24 de marzo de 2023 que declaró infundada la solicitud de levantamiento de medida cautelar de embargo sobre fondos o productos bancarios de la empresa Alfa Consult, que habían sido embargados anteriormente. La ratio esceni de esta resolución por la cual se deniega es que el patrimonio fideicometido aún no está constituido, toda vez que recién se ha llevado a cabo el pago de la primera cuota de 6 que se han programado, y que es el monto del patrimonio, el futuro pago de reparación civil sería de 2.213.000, y que solamente se había pagado un porcentaje del 10%, lo que va contra el artículo 11.2 de la ley 30.737 y contra lo establecido en el reglamento artículo 33.1 de la referida ley. Entonces, ese es el sustento por el cual el juez de primera instancia denegó. La defensa de Alfa Consult interpone recurso de apelación para que se revoque y se declare fundada su solicitud de levantamiento de medida cautelar como pretensión principal, y como pretensión alternativa solicita la nulidad de la resolución. Entonces, como son dos pretensiones, primero discutimos la nulidad y luego la revocatoria, para seguir un orden. Entonces, señor abogado, tiene usted uso la palabra, primero sobre la pretensión nulificante, y luego vemos la pretensión revocatoria. Tiene 7 minutos, señor abogado. Muchas gracias, señores magistrados. Nosotros insistimos en nuestro recurso y también advertir de que este es otro cuaderno distinto del cual ya se realizó una discusión hace una semana y media, en la que también se discutió acerca del alzamiento de bienes y también de las cuentas de Alfa Consult. La particularidad es de que, como han sido tramitadas en dos cuadernos distintos, es que se ha realizado en cada uno de ellos el mismo petitorio, que es en efecto el que ahora también vamos a discutir, pero por el segundo cuaderno. Entonces, el marco de discusión, desde mi perspectiva, ya se ha dado, pero aquí hay algunos puntos específicos que vamos a abordar respecto a lo afirmado. Para eso le agradecería, señor magistrado, que me permita proyectar algunas diapositivas. Sí, adelante, pero hay que tener en cuenta que es una audiencia de apelación en la cual tenemos que verificar si el razonamiento y la motivación del juez es adecuado o no a lo que se ha solicitado en su oportunidad. Y he indicado y he leído cuál es la ratio esceni de esta resolución, ¿no? Que iría contra la ley y contra el reglamento. Bien, adelante, señor abogado. Sí, señor magistrado, y es muy específico lo que aquí también se está discutiendo en base a lo que nosotros hemos cuestionado respecto a la decisión abordada por la CUO. Y el ACUO, como usted bien ha señalado, resuelve de que aquí no sería procedente nuestro pedido en atención a que no se habrían cumplido con el pago de las cuotas exigidas. Pero esto contraviene claramente el artículo 305.1 del Código Procesal Penal, así como el artículo 315,
puesto que estos señalan cuál es no solamente el efecto de la tramitación del embargo, sino también el artículo 315 del Código Procesal Penal, que estas medidas podrán variarse, sustituirse o cesar. Este es un punto importante porque también la jueza ha señalado en su oportunidad de que estas no podrían ser o no podrían ser sujetas de variación respecto a la afirmación de que no se habría cumplido con el monto total que se estipula para este pago. Lo que en buena cuenta aquí se discute, señores magistrados, es el hecho de que nosotros, al momento mismo al que asistimos al embargo de las cuentas y también de los bienes de la empresa Alfa Consul, teníamos una situación y una circunstancia distinta, ¿no? No se contaba, por ejemplo, con este fideicomiso en garantía que coadyuva el pago de la reparación civil, es decir, acogernos a los alcances propios de la ley 30737, que es una ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Esta ley también tiene su propio reglamento, es decir, cuáles son los presupuestos que se deben de cumplir a efectos precisamente de que podamos nosotros negociar este futuro o inmediato pago de la reparación civil. Y esto está también reglamentado en el Decreto Supremo número 96/2018, que es el reglamento de la ley 30737. Entonces, se tiene que verificar si en efecto se cumple o no con lo que ya en su oportunidad ha señalado este propio reglamento. La ley 30737, señores magistrados, promueve la constitución de un fideicomiso en garantía para precisamente asegurar este pago de la reparación civil. ¿Nosotros hemos cumplido con ello? Sí. ¿Y cuáles son los cálculos o las reglas para el cálculo del monto del fideicomiso en garantías, señores magistrados? Esto lo lleva adelante el Ministerio de Justicia, no lo lleva adelante la Procuraduría. La Procuraduría puede oponerse si ellos desean, pero la ley establece que quien lleva adelante la institución competente para ello es el Ministerio de Justicia, bajo las normas, y aquí ustedes pueden ver el reglamento que ello estipula. Por ejemplo, el artículo 11 y también el artículo 12º, que son los artículos más importantes, porque ellos también tienen sus reglas para el cálculo del monto del fideicomiso que servirá como garantía. Y aquí incluso señala, dentro del artículo 12.4, las fechas previstas, y que se puede solicitar incluso un cronograma de cumplimiento de la obligación hasta por un plazo máximo de 5 años. Eso lo establece claramente el reglamento. No es de que nosotros hayamos simplemente recurrido al pago en 5 años y que haya sido una negociación con el Ministerio de Justicia arbitraria. No, no, eso lo estipula la norma. Y como el decreto legislativo también lo estipula la norma, el artículo 12º de la ley 30737. Y eso es lo que se ha hecho, porque nosotros hemos firmado precisamente un contrato a través de un fideicomiso con el Ministerio de Justicia, cumpliendo que se tenga que pagar los montos en el plazo de 10 años. ¿A cuántas cuotas, señores magistrados? Pues a 6 cuotas. Y nosotros debemos de cumplir con el pago de una cuota por año. Estamos en el segundo año y ya se ha cumplido con el pago de la segunda cuota. Y eso es importante saberlo, porque la jueza, en su oportunidad, y es lo que aquí se está cuestionando, señaló de que se tenía que cumplir con la integridad del pago. Sin embargo, cuando uno observa qué es lo que exige el reglamento y la propia ley, no hablan de un pago integral de las cuotas o de los aportes al fideicomiso, sino habla simplemente, y eso lo podemos encontrar en el artículo 35.1 del reglamento, que en caso de los sujetos de la categoría 3 no cuenten con los activos necesarios, es decir, no tengan suficientes ingresos, no cuenten con los activos para completar el monto que coadyuva el pago de la reparación, pueden presentar o solicitar el cronograma de cumplimiento de la obligación hasta por el plazo de 5 años. Y aquí están los porcentajes incluso que tienen que cumplirse para el pago de este fideicomiso. Y eso, señores magistrados, está perfectamente reglamentado. Y para culminar, porque quiero ser corto en mi intervención, ¿corresponde o no levantar o alzar estos bienes en nuestro caso? Si ya hemos cumplido con lo que la norma exige, y de seguro que el procurador va a decir, no, pero el pago del 20% es insuficiente, la pregunta es, ¿hacemos caso a las apreciaciones normativas que se tengan o hacemos caso a las exigencias propias de la norma? Nosotros, señores magistrados, desde nuestro punto de vista, hemos cumplido con todos los presupuestos que exige no solamente la ley 30737, sino además el propio reglamento, que ahora mismo ustedes pueden apreciar. Entonces son por estos considerando, señores magistrados, que nosotros insistimos en nuestra pretensión, en atención a que se debe de proceder
a alzar los bienes que en su oportunidad han sido motivos de pronunciamiento judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Civil, por favor, tiene usted uso de la palabra por el espacio de 8 minutos. Muchas gracias, señor director de debates. Sí, efectivamente, lo que señala la defensa respecto de la ley y el reglamento es correcto. Nosotros en ningún momento, desde primera instancia, hemos negado que existan esos mecanismos y que las empresas o los sujetos de cada una de las categorías de la ley 3737 tengan los mecanismos necesarios para, en este caso la ley 3737, someterse al régimen de intervención voluntario de la ley para efecto de garantizar el pago de la reparación civil. Pero acá también tenemos que hacer una distinción. La ley 3737, en estricto, es una gran medida cautelar. Una gran medida cautelar que establece mecanismos para asegurar justamente el pago de la reparación civil que se determine en las instancias judiciales. Así lo señala la propia ley 3737 en su segunda disposición complementaria y final. Es decir, los mecanismos que establece dicha norma mitigan el peligro en la demora, mientras el órgano jurisdiccional establece la responsabilidad civil en la instancia jurisdiccional que es de su competencia. ¿Qué hace la ley entonces? Con los mecanismos, ya sea fideicomiso, ya sean procesos de cumplimiento o programas de cumplimiento, como lo dice la ley, establece que mientras eso se da, sirven como finalidad o tienen como finalidad exclusiva garantizar el pago de la reparación civil. Pero se garantiza el pago de la reparación civil para efecto del fideicomiso cuando este fideicomiso cumple con las normas, cumple con los requerimientos expresamente establecidos en el artículo 11 de la ley. ¿Cuáles son esos requerimientos? Que tengan el patrimonio suficiente en base al cálculo que establezcan los expertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que pueda garantizar. Y ese cálculo se hace, o mejor dicho, ese patrimonio fideicometido respecto de esos cálculos tendrá que tener vigencia. Cuando el sujeto de la categoría 3 no tiene la liquidez necesaria para suscribir el fideicomiso en las condiciones que establece la regla general, recién entra la excepción. ¿Cuál es la excepción? Que podrá asumir un compromiso de hasta por 5 años, como lo ha señalado la defensa, para que en ese tiempo pueda completar el patrimonio fideicomitado. Pues bien, ¿cuál es la situación en este caso? Tenemos que la finalidad de esa excepción o el mecanismo de la excepción, si bien es cierto, va a cumplir esta finalidad, pero ese cumplimiento de la finalidad se va a dar en un mediano plazo, es decir, hasta por 5 años. Mientras tanto, no se puede establecer o no se puede entender el solo compromiso de pago sin ningún cumplimiento total del patrimonio fideicometido pueda entenderse como que se haya garantizado de alguna manera el pago de la reparación civil. Una obligación no se garantiza solamente con un compromiso de pago. Una obligación se garantiza con un monto específico que deberá contener la garantía que se está ofreciendo. En este caso, el patrimonio fideicometido, que tiene poco más de $500,000, es decir, un aproximado de 2 millones de soles, va a cubrirse en el transcurso de 5 años. ¿Cuánto se tiene de patrimonio fideicometido hasta el momento? El 20% de esos 2 millones de soles. Entonces, si nosotros nos vamos a ver en el cuaderno principal, en el expediente donde se está determinando cuál es la reparación civil de la Procuraduría Pública en el presente caso, luego de que se haya formulado la acusación por parte del Ministerio Público, tenemos que la reparación civil propuesta por la Procuraduría como pretensión definitiva es $6.5 millones. $6.5 millones
que a diferencia de los 2 millones de soles, que en este caso de la ley está garantizado solamente con un 20% de esos 2 millones de soles, por supuesto que no cumple la finalidad que establece la propia ley en su segunda disposición complementaria y final, que es garantizar justamente el pago de la reparación civil y mitigar el peligro en la demora mientras ese proceso judicial se está llevando a cabo. Como se ha indicado la última audiencia que hemos tenido en el incidente que hace mención la defensa al inicio de esta audiencia. Si bien es cierto, la ley y el reglamento establecen este mecanismo excepcional, hay que dejar claro, excepcional, porque no se cumple la regla general, por eso se da la excepción, porque no se ha cumplido la regla general, ello hay que tener en consideración que no todavía no cierra o no cumple con la finalidad para lo que se han creado estos mecanismos de cumplimiento o estos mecanismos específicamente señalados en la ley 3737. Habida cuenta que esa finalidad, ese compromiso de pago no cumple con la garantía establecida por la ley 3737, debemos entender que el juicio de razonamiento realizado por la jueza Kuo al rechazar la pretensión de levantamiento se basa justamente en esa lógica de que existiendo un mecanismo de embargo en forma de retención y otras medidas cautelares que sí garantizan de una manera efectiva la ley 3737, este mecanismo no puede entenderse que mitigue el peligro en la demora. Por el contrario, como lo ha señalado la propia defensa en su intervención en la audiencia pasada, la empresa está por quebrar, según lo que señala la defensa. Entonces, si es que se levantan los mecanismos y persiste o subsiste la situación de insolvencia que dice tener la defensa respecto de la empresa, ¿cómo se garantiza entonces el pago de la reparación civil? No puede pretenderse que con un compromiso de pago se levante una medida cautelar que sí garantiza por el monto aproximado de la reparación civil que se tiene y que sirve de garantía efectiva para, en comparación con la medida con el fideicomiso, todavía aún no completo, enmarcado en la ley 3737. Sí estamos de acuerdo en que habiéndose sometido al régimen voluntario de la ley 3737, la empresa ya no puede ser objeto de otras medidas cautelares, porque efectivamente hay un compromiso, pero levantar las ya existentes no puede tenerse como pretensión en tanto que ese compromiso aún todavía no ha sido cumplido. En ese sentido, señor juez, la Procuraduría Pública ad hoc para el caso de él solicita respetuosamente a este colegiado que confirme la resolución venida en grado. Muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Voy a insistir en lo que nosotros ya hemos plasmado en nuestro recurso, señores magistrados, y es el hecho que solicitamos que se cumpla la ley. El señor representante de la Procuraduría lo único que está advirtiendo en esta ocasión son sensaciones, estimaciones, que según él no se garantizaría el pago de la reparación civil. Pero, ¿qué hacemos entonces con la ley, señores magistrados? El espíritu de la norma era precisamente que aquellas empresas, personas jurídicas, que estén implicadas en algún tipo de investigación y que se encuentren con sus cuentas embargadas, su patrimonio embargado, tengan la posibilidad de que no se rompa la cadena de pagos. No solamente estamos hablando de la persona jurídica, estamos hablando de todos los trabajadores que se van a ir a la calle porque precisamente no se puede ya cumplir con la cadena de pagos. Y ese es el espíritu de la norma. Si nosotros sostenemos y nos aunamos a lo que dice el procurador de que tenemos que esperar a que se cumplan los 5 años del pago de las cuotas que ha establecido la norma, ¿qué sentido tendría entonces que nos acojamos a este beneficio? No tendría absoluto sentido, porque en 5 años incluso terminaría el proceso judicial con una decisión de fondo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la norma? El espíritu de la norma, señores magistrados, es que se permita seguir trabajando a la persona jurídica para que precisamente pueda producir activos que incluso garanticen de manera más efectiva el pago de la reparación civil. Y eso es lo único que nosotros solicitamos. Y la norma lo establece. Tanto la ley como su reglamento señalan precisamente que en situaciones excepcionales, que por lo general aquí más bien es la regla, de que no se cuente con suficiente patrimonio para poder garantizar este pago, se someta a un cronograma establecido ya por ley. No es un cronograma que la persona jurídica ha impuesto,
La ley señala que el cronograma se puede establecer a 5 años. Eso dice el reglamento, no lo decimos nosotros. Entonces, lo que pretende el señor procurador y también como ha resuelto la jueza es de que en 5 años recién podamos proceder al levantamiento del embargo. ¿Y qué pasa con la ley? O sea, ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿De qué sirve ya que nos sometamos a este procedimiento, nos acojamos a un esfuerzo de que se depositen dineros a un fideicomiso si es que esto no va a ser aplicado? El espíritu de la ley era salvaguardar la actividad de la persona jurídica de la empresa para que no se ahoguen sus finanzas y pueda de alguna manera seguir funcionando y que no se rompa no solamente la cadena de pagos, sino que tampoco haya muchos trabajadores en la calle, porque los trabajadores no tienen ningún tipo de vinculación al supuesto acto que se viene investigando a raíz de los directivos. No tienen ninguna responsabilidad los trabajadores. Y esta norma se ha venido manejando doctrinariamente de acuerdo a cómo se solucionan los problemas en Estados Unidos, en el sentido de que llega a un acuerdo, se puede garantizar un pago inmediato o a futuro de reparación civil, pero no se ponen a trabajadores en la calle. Se separa a aquellos directivos que eventualmente han tenido algún tipo de responsabilidad, pero la persona jurídica aún tiene y necesita seguir trabajando. ¿Cómo? Comprometiéndose a través de un contrato exigido por la propia ley. Entonces, señores magistrados, nosotros insistimos en que hemos cumplido todos los requisitos que establece la norma y que aquí no puede ser una discusión de sensaciones, de que, bueno, el 20% que se ha depositado no garantizaría. Bueno, estamos en un caso hipotético, porque de hecho sí garantiza ello, porque la norma lo permite, la norma lo establece de esta manera. Y para terminar, insisto, señores magistrados, estos 5 años es un cronograma que impone la ley. Así de simple, nosotros no hemos impuesto ese plazo máximo. Es lo que la ley sostiene cuando no se tienen estos tipos de fondos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Civil, 4 minutos. Sí, muchas gracias, señor juez. Y solamente para ser puntual respecto a lo que ha mencionado la defensa. Primero, que no son apreciaciones o consideraciones de la Procuraduría Pública. Es lo que señala expresamente la ley, como se ha indicado en la segunda disposición complementaria y final. Estas medidas contenidas en dicha ley tienen una finalidad, y su finalidad es garantizar el pago de la reparación civil. Si tenemos que las medidas cautelares establecidas en el proceso judicial cautelan de una manera efectiva el pago de la reparación civil en comparación con una excepción a la regla general establecida por la propia ley, si bien es cierto, está establecido en la ley, pero el objeto de esa excepción no puede ser equiparado de la misma manera o entendido de la misma manera con aquellos mecanismos dentro de la regla general que sí cumplen de manera efectiva la garantía del pago de la reparación civil. Así que no es una ponderación, no es una elucubración de la Procuraduría de querer perjudicar a la persona jurídica con este tipo de análisis. Y en la misma razonabilidad ha establecido la jueza Cuo al momento de denegar el pedido realizado por la empresa. Segundo, el espíritu de la ley, si bien es cierto, es mantener la cadena productiva, garantizar la cadena de pagos para que las empresas sigan subsistiendo pese a tener problemas con investigaciones por acto de corrupción, pero la principal razón de ser de la ley, el espíritu de la ley, es el que el Estado se vea garantizado con el pago de la reparación civil. No puede, en un juicio de ponderación, pretender poner sobre la reparación civil a favor del Estado la subsistencia de la empresa, porque justamente la ley, si bien es cierto, garantiza o coadyuva a que las empresas mantengan su subsistencia en el ámbito comercial con los mecanismos que establece la norma, la ley y su reglamento, pero tiene que tener preeminencia respecto de ello el aseguramiento del pago de la reparación civil. Si no, no tendría caso que se haya creado una ley cuyo nombre establece justamente aseguramiento efectivo del pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. Entonces, si nos ponemos en un supuesto en que la ley establece mecanismos excepcionales para que la empresa efectivamente pueda seguir subsistiendo, pero que todavía no tienen el mismo rango, el mismo peso de garantía que establece las reglas generales, es decir, un fideicomiso con su patrimonio fideicometido completo, no puede entenderse que cumple esa finalidad establecida en la propia ley en la segunda disposición complementaria y final. Eso por otro lado. Segundo, el cronograma
la ley establece un mecanismo por 5 años, que efectivamente, dice la defensa, para ese tiempo quizá haya una sentencia de fondo, pero la empresa, Alfa Cónsul, es tercero civilmente responsable en el proceso judicial donde se viene investigando justamente a sus directivos. Y en ese proceso principal, donde la empresa es tercero civilmente responsable, se ha establecido una reparación civil de 6.5 millones de dólares. Entonces, si nos ponemos a evaluar entre los efectos cuya finalidad, ya se ha dicho, establece la ley, garantizar el pago de la reparación civil en el proceso judicial y interceder en las competencias, porque hay que también ser claro en esto, la ley no establece o no incide en invadir competencia de los órganos jurisdiccionales. Quien establece la responsabilidad civil es el órgano jurisdiccional, y la ley lo que hace es garantizar el pago de esa reparación civil justamente que establece el órgano jurisdiccional. Si tenemos 6.5 millones de dólares como reparación civil y tenemos el 20% de 2 millones de soles que la ley establece para que el resto del patrimonio fideicometido se complete en 5 años, por supuesto que no tenemos una garantía que cubra el pago de reparación civil a favor del Estado. No decimos que no se debe respetar la ley 3737 su reglamento. Lo que establecemos es que la finalidad que se ha creado cada uno de estos mecanismos no se cumple en la forma como la empresa apelante está o ha fundamentado su apelación y su fundamento para solicitar el levantamiento de estas medidas. ¿Qué pasaría, señor magistrado, si, por ejemplo, la empresa, que ha sido también incorporada como persona jurídica investigada, o se solicita en el proceso judicial cualquiera de los efectos contenidos en el artículo 104, 105? Puede ser suspendida, puede ser cerrada, cancelada, pasible de una multa, etc. Ello tiene que ir en concordancia también con las finalidades que tiene la ley 3737. No se puede leer de manera aislada la ley 3737, no porque está en el reglamento, que puede haber un cronograma de hasta 5 años, ello no se puede entender o analizar de manera individual, no general, para garantizar el sentido mismo, el espíritu de la ley 3737, que es garantizar el pago de la reparación civil a favor del Estado en procesos de corrupción. Por esos motivos, señores magistrados, nos mantenemos en nuestra posición. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer algunas preguntas para seguir aclarando este tema. En principio, partiremos por lo último indicado por el señor representante del actor civil. A ver, señor abogado, la ley tiene por finalidad garantizar el pago inmediato de la reparación civil. Eso significa, lo que se busca es que no se embargue bienes, no se ejecute, se tase, se haga peritajes y se saque a remate, sino que eso puede demorar un par de años más después de concluir el proceso, sino que se haga un pago inmediato de reparación civil. Con esa finalidad que ha sido emitida la ley, el procurador indica que a la fecha tienen una pretensión de 6,5 millones de dólares y la garantía fideicomisada que ustedes han accedido es por 2 millones de soles. Entonces, ¿cómo se garantiza el pago inmediato de una futura pretensión civil de cerca de 6 millones de dólares con una garantía de fideicomiso de 2 millones de soles? Señor magistrado, debemos aquí de rescatar lo que dice expresamente la norma. Quienes hacen los cálculos para llegar a ese monto que usted acaba de señalar de 2 millones de soles o 550.000 dólares, que también lo establecen dólares, han sido los técnicos propios del Ministerio de Justicia. Son los técnicos quienes evalúan todo el caso y señalan, dentro de las 3 intervenciones propias que habría tenido la empresa, cuál es el monto individualizado a los que llega o por los cuales llega a ese monto total. Entonces, es el Ministerio de Justicia, porque lo dice la norma, quien realiza esos cálculos con sus técnicos. Son los técnicos los que han arribado a ese monto. Nosotros no hemos señalado ese monto, lo han hecho los técnicos. Y por otro lado tenemos lo que usted precisamente acaba de consultar,
este monto que la Procuraduría señala de 6 millones de dólares. Pues bueno, nosotros nos sometemos a lo que dice la ley. La ley señala de que es el Ministerio de Justicia, en este caso del acogimiento de la ley 30737, quien debe de verificar los valores y los montos. En el lado de la Procuraduría, como dice el señor Procurador, es un monto distinto el que se ha establecido. Señor abogado, ese monto también va a tener que ser evaluado. Entendemos ya que usted está indicando que el Ministerio de Justicia es que establece el monto correctamente en la aplicación de esta ley. Pero también el actor civil indica que estamos en un proceso judicial, donde está judicializada la pretensión y existen medidas cautelares y la obligación indemnizatoria y solidaria según el artículo 95 del Código Penal. Entonces, tenemos dos normas. Por un lado, la indemnización del daño efectuada por el Ministerio de Justicia a 2 millones de soles, y por otro lado tenemos la solidaridad establecida por el artículo 95 norma del Código Penal, que establece que todos los responsables por hecho delictivo y el tercero civilmente responsable responden por la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estas dos normas, señor abogado? Ese es un punto interesante de su pregunta, señor magistrado, porque esta sería la primera oportunidad en la que una empresa podría acceder a este beneficio normativo. No significa de que el hecho de que la Procuraduría haya establecido los 6 millones de dólares, imaginemos que finalmente se llegue a una sentencia condenatoria y se imponga el pago para la empresa, pues tendrá sus propios mecanismos para validarlo. Y nosotros nos acogeríamos a ese mecanismo en el cual tendríamos que pagar solidariamente el monto de la sentencia condenatoria. ¿Por qué tenemos que proyectarnos al hecho de que la empresa no va a cumplir? Yo creo que la proyección más bien tiene que ser a favor de la empresa en un sentido de verificación del principio de inocencia, que también es válido para la persona jurídica. Y la persona jurídica hasta el día de hoy, señor magistrado, y lo digo con hechos concretos, ha demostrado su total apego a la ley, no solamente en los requerimientos propios del proceso judicial, sino además sometiéndose a lo que la ley establece. Entonces, para dilucidar este tema que usted acaba de comentar, es de que en su oportunidad, si se impone ese monto, porque todavía vamos a presumir la inocencia de la empresa, pues entonces tendrá la empresa que hacer los esfuerzos para cumplir con el monto del pago solidario. No significa que no lo va a hacer en atención. Y para finalizar, señor magistrado, permitiendo que la empresa siga trabajando, es más bien en la que va a poder producir todo el monto que eventualmente se podría imponer como pago de reparación civil. Pero si al día de hoy no se le permite a la empresa seguir trabajando y hay trabajadores en la calle y se ha roto la cadena de pagos, entonces puede ser incluso más complicado. Y ese es en rigor el espíritu de la ley. Muchas gracias. Bien. Tercera pregunta, señor abogado. ¿En qué parte? Sí, después le voy a dar el uso de la palabra al doctor Chela para que me responda todo lo que estamos preguntando también. No se preocupe. Tercera pregunta, señor abogado, es ¿en qué parte de la norma o el reglamento de esta norma establece que el patrimonio fideicomisado puede ser 100% pagado en cuotas? Bueno, lo que lo establece, señor magistrado, es en el artículo 35 del Decreto Supremo 96-2018, y ahí expresamente señala cómo puede, en rigor, aquella empresa que no tenga los suficientes activos, someterse al pago programático de porcentaje en el plazo de 5 años. Perdón, si leemos textualmente ese artículo 35, indica que el 100% del patrimonio fideicomisado puede ser garantizado con pagos futuros. No lo establece tal como usted lo señala, señor magistrado. Lo que establece es un cronograma de pagos, incluso señala los porcentajes dentro del artículo 35. A ver si da lectura, doctor, al artículo 35 de este reglamento. Bueno, lo que dice, porque es un artículo especialmente extenso, para resumirlo, es de que establece, digamos, plazos para aquellos sujetos que se encuentren dentro de la categoría 3 y no cuenten con los activos necesarios para completar el monto estimado. Ante estas situaciones... Justamente queremos llegar, doctor. Tanto el artículo 12 como el 35 parten de una premisa de que debe existir patrimonio que no alcance para el monto fideicomisado. Por lo tanto, esta diferencia entre el patrimonio y lo que falta para el fideicomiso se puede realizar el pago en cuotas, y esas cuotas las pueden realizar hasta 5 años, pero la norma del 12 y el 35 parten de que tiene que existir un patrimonio mínimo, no dice total, se tiene que haber un patrimonio mínimo y debe ser completado vía pagos fideicomisados hasta en 5 años. Por eso le decía, ¿no? ¿De dónde sale el tema que el 100% del patrimonio fideicomisado puede realizarse
en fraccionamiento y en pagos futuros, ¿no? En efecto, señor magistrado. Es más, ¿no? Dentro del propio cronograma que usted ahora está mencionando, se obliga a la empresa a realizar un primer pago del 10%. Tiene que haber un monto mínimo dentro del fideicomiso. Y lo que se trata es de hacer una proyección porcentual. Es por eso que por año establece el 10, luego el 20, el 30% de pagos, justamente porque tiene que haber un cierto monto porcentual dentro del fideicomiso. Entonces, lo que dice la ley no es de que en rigor tenga que cumplirse con el pago de las 5 cuotas, es decir, transcurrir los 5 años para que a los 5 años se proceda al levantamiento de la medida. Porque, y solo termino con esto, señor magistrado, ¿qué sentido tendría la norma? Ningún sentido. Eso estamos buscando, ¿no? Se supone que se tiene que salvar a aquella empresa que tenga un patrimonio, que esté trabajando, que se someta a estas leyes, que entregue el patrimonio que tenga y que por el monto del fideicomiso sea superior, entonces darle la facilidad que este monto fideicomisado vaya siendo pagado, ¿no? En 5 años. Pero aquí tenemos una empresa que no tiene patrimonio, porque obviamente he indicado de que el 100% del patrimonio fideicomisado va a ser pagado en cuotas. No tiene ni un bien en patrimonio que pueda ser entregado y completar el saldo en cuotas. Entonces, señor magistrado, esto, lo que usted acaba de preguntar, se encuentra dentro de la estimación del pago de la reparación civil del MINJUS, pero también se encuentran bienes de la empresa embargados, por ejemplo, las oficinas de la empresa. Entonces, lo que se podría hacer, y eso es lo que señala expresamente la ley, es decir, bueno, vamos a estimar nosotros como MINJUS un monto y que se salvaguarde, pues, como mínimo la generación de liquidez de la empresa o sus cuentas para que pueda seguir trabajando. Es decir, existen al día de hoy, señor magistrado, incluso bienes embargados que superan en amplitud lo que ha señalado precisamente el señor representante de la Procuraduría. Bien, ahora sí, trasladamos las preguntas y respuestas al actor civil que tiene que indicar. Señor juez, muchas gracias. A la primera pregunta que hizo el señor juez respecto de cómo se garantizaría el pago de la reparación civil, es una pregunta interesante porque justamente es el espíritu de la ley. La empresa Alfa Cónsul ha ofrecido o se ha sometido al régimen de intervención voluntaria en la categoría 3 en la que está, justamente con un patrimonio fideicometido en dinero. Nada impide que el patrimonio fideicometido sea patrimonio, sea bienes, lo que sea, pero solamente ha ofrecido un monto de dinero respecto de un cronograma que lo va a cumplir de 5 años. En estricto, no tiene patrimonio fideicometido, y eso hay que decirlo claro. No tiene patrimonio fideicometido. Ese patrimonio fideicometido lo va a completar en dinero en 5 años. Ahora, ¿cómo es que eso garantiza el pago de la reparación civil? No lo hace. La respuesta es sencilla, señor juez. No lo hace. Porque en 5 años, si ya tenemos una sentencia en donde correspondería obligar a la empresa al pago de la reparación civil como tercero civilmente responsable, conjuntamente con los acusados, no tendríamos un mecanismo, no tendríamos nada concreto con el cual hacer efectivo el pago de la reparación civil. Y eso es un hecho objetivo, no es una interpretación antojadiza de la ley, ni del proceso judicial con el que nos encontramos. Asimismo, si esos montos que ha establecido los expertos del MINJUS y que han determinado el monto de ese patrimonio fideicometido, que es $500,000, ¿representan el pago de la reparación civil? La respuesta es no. Ese monto de 500,000 es una garantía para el pago de la reparación civil. No representa el monto que establece la reparación civil, porque la propia ley establece que el monto de la reparación civil lo determinarán las instancias jurisdiccionales. Ahora, le pregunto por su intermedio, señor magistrado, a la defensa, en base a la ley 3737 y reglamento, ¿cuál sería el monto de la reparación civil que le correspondería pagar a la empresa Alfa Cónsul? Eso no lo va a poder determinar, porque la ley 3737, permítame, señor magistrado, un segundo, una interrupción. Mil disculpas, estaba por acabar la batería de la computadora. Les comentaba, la ley 3737 no establece, o establece fórmulas para el pago de la reparación civil para las empresas que están en la categoría 1, 2 y 3. Pero esas fórmulas están pensadas, tienen factores pensados para aquellas empresas que se han dedicado o han incidido en el proceso constructivo, en el proceso ya sea de una APP
una APP cofinanciada, una APP autosostenible, una obra pública, una iniciativa privada, etcétera. Cualquier tipo de forma de contratación en donde haya intervenido directamente en el proceso de contratación. La empresa Alfa Cónsul es una empresa que se ha dedicado a la supervisión. Si todos aquí quisiéramos verificar qué fórmulas aplican para el cálculo de la reparación civil de la empresa Alfa Cónsul, no lo van a encontrar. Porque ninguno de los factores que establece el artículo 49 al 57 del reglamento le aplican a la empresa Alfa Cónsul. Lo que hace, sí, con el sometimiento al régimen voluntario, establecer es el mecanismo para garantizar el pago de la reparación civil. Sin embargo, esta reparación civil lo establecen o lo establecerán las instancias jurisdiccionales en su momento, al momento de que establezcan la sentencia. Por lo tanto, siempre el monto que determine o que establezca en la ley va a ser una garantía, pero esa garantía va a tener que cumplir sus objetos siempre y cuando, en el caso del fideicomiso, tenga el patrimonio fideicometido completo. No se establezca un compromiso de pago para que éste se cumpla en 5 años. Entonces, señores magistrados, el tema con el pedido de la empresa de levantar las medidas cautelares definitivamente afecta al Estado en la garantía que tiene para el pago de la reparación civil, por cuanto, si bien existe la ley 3737 que garantiza ello, como usted mismo lo ha advertido, señor juez, es para el pago inmediato de la reparación civil. No se puede pretender que un pago inmediato de la reparación civil sea garantizado en un plazo más allá de aquello en donde sí se tiene un monto específico de cuánto le correspondería pagar a la empresa. En este caso, inclusive en un monto mucho mayor de lo que la propia empresa ha sido determinada en las instancias administrativas, por lo que correspondería definitivamente confirmar el juicio de razonabilidad que ha realizado el ACUO en la resolución venida en grado. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Alguna pregunta adicional o aclaratoria? Ninguna pregunta de mi parte. Muchas gracias. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional o aclaratoria? Ninguna tampoco, señor director de debate. Bien, muchas gracias. De esta forma hemos concluido. La sala pasa a deliberar, emitirá la resolución correspondiente y será notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido la audiencia. Bien, señores, hemos concluido. Buen día con todos. Hasta luego. Buen Buen día día con con todos. todos. Hasta luego.